¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Bien, empezando la la mañanita. promo. Sí, Pues lo primero, tú ya habías trabajado con los hermanos Pastor. sí. Cuando recibes el guión, ¿qué es lo que te interesa de esta historia? Bueno, lo que más me interesa de primeras, es decir, es cierto que yo sabía ya de una primera parte, la había visto, es decir, la había disfrutado, lo había pasado muy bien. Me gusta también este tipo de género, lo disfruto mucho desde siempre, desde que soy un niño. No había hecho una película de estas características. Pero bueno, hay algo en Sebastián, en el personaje, que me parecía como muy atractivo. Y me parecía como muy interesante bueno, el punto de partida que tiene. eh, bueno, las preguntas que te va haciendo, ¿no? A lo largo de la peli, quién es realmente, quién no es. O sea, me parecía como muy guay que un protagonista tuviese como esos matices y ese carisma, ¿no? Y esas preguntas en una peli además así tan grande, una peli de esta magnitud, de efectos, ¿no? Que tuviese un protagonista así, ¿no? Que de repente también con una sensibilidad, con algo que esconde, con unos fantasmas que trae, digamos, del pasado, me parecía como muy interesante, sobre todo cuando me ofrecieron el guión y lo leí. Claro, porque el personaje es muy interesante, no podemos decir mucho, pero Gracias. sobre él, sobre él siempre hay algo como está la herida, está la sospecha, está el miedo, Sí, y hablaba también con los directores de cómo el miedo, ¿no? nos puede llegar a dominar en este tipo de cintas apocalípticas que se explora muy bien, y a qué nos podemos agarrar. En este caso, que puede ser la religión, los fanatismos, esa relación con el miedo. ¿Qué opinas tú de eso? sí, sí, totalmente. Es decir, sin poder destripar, que me es como un poco complicado poder como desarrollar contigo, ¿no? Estos temas. Pero sí, o sea, es verdad que cuando yo me imagino que cuando alguien vive una situación de estas características y tan traumática, por lo que sea, por una situación vivida, por una pérdida, y creas este trauma, yo creo que intentas, yo me imagino que agarrarte, como tú muy bien dices, a lo que sea, ¿no? Y más en una situación de tanta supervivencia, donde el mundo se ha acabado, donde tienes que sobrevivir, donde en cualquier momento supuestamente puedes morir. eh, pero sí lo que al final lo que el personaje está anclado al miedo y está anclado de alguna manera a la pérdida. Y es cierto que esto te lleva, bueno, pues a lugares insospechados, a lugares que de repente llegas a resetear, no sabes ni quién eres, no sabes qué te está sucediendo y vives como un proceso vital de nuevo que para mí es lo que es el personaje, ¿no? Y en este caso, pues sí, yo creo que ya Sebastián de por sí al principio era un tipo religioso, lo vemos al principio de la película y lógicamente al vivir lo que vive se agarra aún más a ello, ¿no? Pero sí, para mí lo más interesante era lo emocional. Aparte de todo esto, que yo creo que es muy interesante y con los pastores lo hemos trabajado, creo que no nos hemos, o ellos no se han querido sumergir, como has visto, del todo ahí. Creo que se queda en un lugar que se entiende, que se explica, pero que no se profundiza tampoco. No creo que la peli tampoco al final vaya de eso. Pero para mí sí era la emoción, es decir, el llevar dentro, el estar roto, el estar constantemente en el borde del tirarte a ese precipicio emocional, ¿no? Y es verdad que todo el rato el personaje está ahí y a mí era lo que me parecía más interesante. ¿Cómo cambia no sé si el trabajo, pero la percepción externa, al menos como público, con este tipo de cine? Que claro, los Pastores ya habían hecho películas también de este tipo, pero hace 10 años esto era una distopía. Esta peli que se rodó después de la pandemia, ¿no? Pues claro, no sé si nos coloca en otro lugar, y también a ti te ayuda a trabajar porque no has vivido esto de la película, pero sí que hemos pasado por una situación en la que todos nos hemos visto Sí, confinados, ¿sabes? yo creo que para el público, para el espectador ya es reconocible, porque yo creo que cuando pasa la pandemia, lo que vivimos, lo primero que yo creo que todos decíamos, hostia, es como las películas. O sea, es como las películas que hemos visto. Entonces ya ahí hay una relación directa, vivida, yo creo, por el ser humano, de lo que hemos vivido hasta ahora. A mí lo que me parecía curioso, no curioso, sino
que era como que cuando yo iba a grabar Beerbox Barcelona, seguíamos todavía con, bueno, con pruebas constantemente, todo el mundo con mascarillas, es decir, se unieron dos mundos, o sea, de alguna manera, no uno. No era solo las calles de Barcelona destrozadas, que además hicieron un trabajo que muchas de las... Hay mucho efecto, lógicamente, digital, pero muchas secuencias, las calles que se ven, que yo voy andando con mi hija, de Barcelona, estaban realmente, o sea, habían hecho un trabajo bestial. Y de repente venían a maquillarte, ¿no? Y venían con las mascarillas. Se unieron dos mundos, sí, con esas características. Entonces era como el mundo puede ser, sí, sí, o sea, no sé si estamos preparados absolutamente a todo, pero sí, yo creo que el público está un poco más acostumbrado a lo que vamos a ver, sí, sí, por lo vivido, lógicamente. Y tú que eres un actor que te metes mucho en los personajes, vienes de grandes papeles, has ganado el Goya. ¿En este necesitaste también corporalmente y todo meterte mucho durante el rodaje? No sé si eres de método. Sí, sí, al final, bueno, soy un actor, sí, o sea, me considero de método, no veo otra manera de trabajar, en el físico, en la barba, estuve meses, el pelo me dejé el pelo largo cuando me enteré del guión 1 año y pico, para después a mitad de la película me lo pudiesen cortar, lo hicieron cronológico. Bueno, llevaba a veces un pinganillo, el cual, como llevaba el pelo largo, ya has visto tú momentos de la película, que el personaje se ilumina, me ponían música, me ponían, o sea, hay vivencias ahí cuando el personaje viaja de alguna manera donde yo llevaba música clásica, o sea, sí he seguido trabajando para mí, que al final digas, ¿no? Lo que se dice es una peli grande, es una peli que luce muy bien, es una peli hollywoodiense hecha en España. Sí, y es una pasada, ¿no? Que en España de repente hayamos hecho una peli tan grande y que luzca tan bien, pero para mí el personaje sigue siendo lo mismo, sigue siendo como si hago una peli pequeña, me lo he preparado durante meses, he trabajado mucho en él y para mí sigue siendo la misma manera de trabajar y creo que está, ¿eh? Que el personaje yo creo que tiene emoción, creo que consigue atrapar en momentos de quién es realmente, quién no. Yo siempre hablaba con los pastores, yo estoy muy acostumbrado a ver pelis grandes que de repente los protagonistas a lo mejor son un poco más blancos, no tienen esas capas. Y a mí lo que me parece interesante de Beerbox, o donde empieza la peli, quién es Sebastián, es que sí tiene capas y que el protagonista sí te lleva por lugares oscuros, sí te genera preguntas. Y para mí era de las cosas más interesantes en hacer una peli así de estas características, que el personaje principal tuviese esas capas y esas luces y esas sombras también, ¿no? Y ya por último, brevemente, que me queda poco tiempo, ¿cuántas veces has visto ya tu peli, la peli que has dirigido, montada o está en fase final? ¿Cuántas veces la has visto y revisto? Sigo, sigo. Miles, además cientos, casi vaya, de verdad, o sea, y además yo soy muy obsesivo y lo que hacía, yo sigo, o sea, yo montaba, ¿no? Yo he montado siempre por vaya, Final Cut, ¿no? Y siempre he jugado mucho, entonces yo estaba en montaje, iba a la sala de montaje todos los días, quería estar ahí siempre, volvía a las 8 9 seguía hasta la madrugada jugando y lo sigo haciendo, ¿no? Me mandan, la sigo viendo, o sea, es... Pero estoy muy contento, ¿eh? Tengo que decir que Ahora estoy contento. He pasado por procesos lógicos, vitales, porque es un momento también vital lo que es dirigir una peli, que se estrena el 25 de agosto. Pero estoy orgulloso del trabajo hecho y creo que hemos dado todo lo que estaba en nuestras carnes, así que de momento contento. Pues enhorabuena y la esperamos con ganas. Muchas Gracias, gracias. Muchas gracias. gracias.